Hola, en esta secuencia de reflexiones que se me van ocurriendo sensibles y profundas para la vida cotidiana actual, les quiero compartir esto. Hay momentos en la vida donde algo deja de hacer sentido. No es un evento puntual, es una sensación sostenida de cansancio, confusión y sí una incomodidad difícil de nombrar. Empiezas a cuestionarte todo, tu vida, tus decisiones, lo que creías todo correcto o incorrecto, todas tus creencias. Y muchas veces lo interpretas como que algo está mal contigo. Seguramente algo estoy haciendo mal, algo no estoy viendo o en algo estoy fallando. Pero no siempre es así. Lo que muchas personas llaman crisis, con frecuencia es un tránsito humano natural que actualmente le llaman despertar, pero que siempre ha estado en la humanidad presente y está presente en cada ser humano desde diferente punto y forma de verlo. Este tránsito humano del que les estoy hablando natural es un proceso de reorganización neuropsicológica que aparece en momentos de alto impacto biográfico y fisiológico, cuando algo fuerte en nuestra vida nos impacta. No es exclusivo de quienes buscan desarrollo personal o experiencias espirituales, es parte de la vida de todos. Conforme envejecemos, sucede en la jubilación, conforme nos queremos expandir, sucede en el matrimonio, en un divorcio, en una pérdida de un empleo, alrededor de los 40, los 50, los 60, en cualquier momento donde la línea de la vida cambia, aunque no lo hayas planeado. Es en estos puntos de inflexión que la vida nos muestra que el sistema nervioso entra en un estado de reajuste. Asume uno la necesidad de cuestionarse qué está pasando y el sistema nervioso simplemente, nuestra mente y nuestro cerebro aumentan la autoobservación. Se intensifica el cuestionamiento. La mente intenta reinterpretar cada experiencia vivida que nos está generando un trauma o una necesidad de cuestionamiento o un problema. Desde afuera se ve como duda o inestabilidad. Desde adentro se ve como o se siente como un intento profundo de reorganización de identidad, propósito y dirección. Pero aquí es donde muchas veces se rompe el proceso, porque la mente, intentando protegernos, empieza a controlar, a resistirse o a evadir o anestesiar lo que está ocurriendo. No es porque esté fallando, la mente así es. Ese es su trabajo. El ego, su capacidad de protegerlos en nuestra identidad acostumbrada, las defensas inconscientes de nuestra psique para protegernos del entorno y de quebrarnos a nivel psicológico, están diseñadas para eso. Pero hay veces en las que hay que aprender a flexibilizarlo y es en estos tránsitos. Les digo, no está fallando la mente, sino que sabe cómo trabajar de manera habitual, pero no sabe qué hacer con lo nuevo desconocido, cómo avanzar en un terreno, en un camino que ya no es el imaginado. Es ahí, en estos puntos de inflexión, donde estos procesos humanos naturales de la vida se pueden convertir en crecimiento o en enfermedad. Y esto depende de dos factores clave. Es lo que yo, durante mi tránsito hacia los 40 y en esta necesidad de ver más allá de cómo ayudar en mi profesión a las personas de manera más humana y en una relación que no me funcionó, es como yo fui entendiendo eh, al estudiar y al comprender que todo, si algo se reorganiza como en la biología hacia el orden de la biología de la salud o en la psicología hacia la coherencia mental, también hay factores que están involucrados que no dependen tanto de la percepción que cada uno tenga sobre este tipo de problemas o de situaciones, sino de que se lleven a cabo o se presenten en el momento correcto. El primer factor que yo pude entender con claridad es
la capacidad cognitiva y el marco interpretativo de cada ser humano. Es decir, la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de entender qué está pasando, por qué proceso estamos atravesando, de flexibilizar esas ideas previas que teníamos para integrar las nuevas formas de ver la realidad sin fragmentarnos, es decir, el cuestionamiento de nuestras propias creencias y la capacidad de integrar nueva información que nos ayude a anclar las nuevas. Y dos, esto es importantísimo porque esto es importante difundirlo, el entorno. Somos seres biopsicosociales, por lo que no, ninguna crisis, si somos realistas, se atraviesa solo. En nuestro ego a veces nos ayuda a mantener nuestra identidad aislada y a reforzar que no necesitamos a nadie cuando estamos heridos o cuando algo no sale como esperábamos. Y sí, biológicamente uno no se muere por estar solo unos meses o unos años, pero ante una crisis, cuando estamos disfuncionales, ante una depresión, por un duelo por pérdida de trabajo, por pérdida de sostén económico, o una crisis existencial porque decides cambiar tu modelo de concepción del mundo, o de profesión porque lo que hacías ya no te llena, o un conflicto de creencias con algo que te acabas de dar cuenta, ahí el cuerpo humano atraviesa crisis profundas, biológicas y psicológicas en donde se requiere un entorno acompañante. Eso es real, por mucho que idealicemos lo opuesto. Un entorno tanto cercano, amistades, familia, como un entorno profesional que comprenda los tránsitos sin etiquetarlos como enfermedad permanente o sin etiquetarlo como patología mental. Un entorno que no invada, que no juzgue, que no patologice de inmediato, que tenga la capacidad de observar, de sostener y de acompañar sin imponer un significado, para que la persona, cuando estamos atravesando esto como personas, podamos tener tiempo, espacio y soporte emocional para irnos transformando y definiendo hacia dónde vamos a empezar a caminar de nuevo. Porque este proceso no necesita ser dirigido, necesita ser contenido y acompañado. El problema actualmente no es el tránsito. Les digo que este es un proceso natural que como humanos experimentamos desde toda la historia de la humanidad y lo vamos a seguir experimentando a lo largo de nuestras vidas. El problema es no entenderlo. El problema es que los marcos de comprensión son tan rígidos, las creencias culturales, familiares son tan prejuiciosas, el ser humano se ha vuelto tan miedoso que cuando no reconocemos lo desconocido, solo tendemos a tener pánico, a alejarnos o a tratar de contenerlo y controlarlo. Cuando no se reconoce como un ciclo psicobiológico esta situación, algo natural, alineada al contexto de la persona que lo vive, la persona intenta resolverlo desde la urgencia. Y ahí busca respuestas constantes, se exige claridad inmediata, se sobreexpone a información o a profesionales que no comprenden y no tienen las competencias para abordar el problema, o intenta suprimir lo que siente bajo anestesia, drogas, fármacos o actividades que generan placer externo o incluso nuevos vínculos. Y eso genera algo a nivel fisiológico que puede llegar a ser grave. Genera carga alostática sostenida, que es la carga, por así decirlo, física mecánica, que representa lo que es el estrés crónico, la fatiga, la ansiedad y los síntomas físicos. Y con el tiempo, el organismo se enferma, efectivamente. Pero cuando hay comprensión, todo cambia. Cuando se comprende que esto es un tránsito natural, que la vida conlleva duelos constantes, aunque nadie fallezca. A veces es duelos de la vida como la conocía, duelos de un apego que me daba seguridad, duelo de una vida que imaginé tener en el futuro, pero que ya no se va a llevar a cabo, o traumas por cosas que nos representan un impacto emocional más fuerte de lo que nuestro sistema nervioso puede sostener.
o simplemente tristezas o cuestionamientos, cuando tenemos esta comprensión de qué es el tránsito biológico, psicológico, espiritual, natural como humanos a lo largo de nuestro camino, entonces algo cambia. Nuestro cerebro se reorganiza hacia una neuroplasticidad más flexible. Nuestra mente puede irse adaptando poco a poco a entender que no es falla, que no es falta de valor, que no es falta de poder, que no es falta de capacidad, que los juicios de los demás no son lo que nos define, sino que es una reorganización, que estamos en ese proceso dejando de luchar contra lo que no es y no podemos cambiar. Y ahí, en la capacidad que tenemos como seres humanos, que tienes como ser humano, ahí está donde aparecen los conceptos bien entendidos de soltar y fluir. Porque en lo cotidiano se dice suelta y fluye, pero anclarlo cuando está uno atravesando una crisis vital real no es lo mismo que decirlo de dientes para afuera. Pues soltar no es rendirse, es dejar de interferir con un proceso biológico que tiene una dirección natural. Fluir no es pasividad, no es ir con la corriente, requiere un compromiso activo por cooperar con nuestra propia reorganización, con recuperar nuestra vida y fluir desde el presente real, neto. Es decir, requiere autoobservarnos y aceptar en qué punto estoy hoy, en una discapacidad, en una carencia, en supervivencia, y desde el primer escalón, con el esfuerzo necesario y las acciones pertinentes a levantarnos. Es encontrar el equilibrio en nuestra regulación para hacer lo que el agua hace, adaptarnos. Desde la fisiología esto es clave, pues no nada más es un concepto filosófico, sino que comprende y abarca los conceptos de rehabilitación fisiológica, vitales y normados para que el cuerpo se reorganice, las células empiecen a sanar y así la mente empiece a responder y a crear nuevos proyectos. Un sistema nervioso que no está en resistencia constante, que no está en lucha con la realidad, que no está en estrés, reduce su carga alostática, reduce el peso, recupera su capacidad de regulación y los órganos empiezan a funcionar de nuevo bien, disminuye el dolor subjetivo sobre el dolor objetivo, lo que reduce mucho la percepción de malestar físico y facilita sobre todo la reparación celular en la noche y en el día de las células y los tejidos. Esta rehabilitación física, mental y emocional se vuelve más evidente día con día cuando solo aceptamos este tránsito natural, sin ponerle etiquetas innecesarias. Este despertar a la vida es eso, entender que somos humanos. No asumir que algo hicimos mal, sino dejar de gastar energía en sostener una lucha interna para aceptar y pensar y fluir y entender qué es lo que podemos hacer bien a partir de hoy. La resiliencia real no está en aguantar más, está en entender cuando el sistema está cambiando, cuando nuestra vida está cambiando, cuando nuestro cuerpo está hablándonos, cuando nuestra mente está agotada y necesita un descanso. Y ahí permitir que ese cambio se complete, confiando. La confianza biológicamente hace la diferencia. Y agradeciendo, enfocando nuestro pensamiento en lo mínimo positivo, dejamos menos espacio neuronal para lo negativo y así, poco a poco, se reorganiza la biología cerebral y así todo nuestro cuerpo. Porque cada ciclo bien integrado no solo te estabiliza, te devuelve a ti y te da nuevas oportunidades
de reiniciar un camino nuevo y sobre todo más benéfico y más pleno. Te mando un saludo de corazón, deseo que este contenido te sea de utilidad y si es así, sígueme, suscríbete, se dice en YouTube, y comparte con tus amigos porque estamos formando una comunidad de conciencia integrada para la salud y el beneficio de todos. Gracias, te agradezco mucho. Saludos.